Respuesta Oportuna. Hoy vamos a hablar acerca del buró de cobranza. En cuanto a arbitraje médico, abordaremos el tema de las complicaciones en el parto y también hablaremos de bienes y servicios por internet. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 5166-5021 y también pongo a su disposición nuestro Twitter @FTVROportuna. Una correcta administración de la función de cobro en una empresa requiere contar con una estrategia bien definida de los sistemas de cobranza a los clientes. Irlanda Maya nos tiene más información. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, todo personal dedicado a la cobranza está obligado a tratar con respeto a sus clientes y seguir una serie de lineamientos y normas, como identificarse plenamente, nombre completo, empresa en la que labora y la que representa, explicarle su situación, saldo y negociar el adeudo. Si llegó a un acuerdo, debe entregarle un convenio firmado antes de que realice cualquier pago, recibir sus quejas, sugerencias o comentarios y hacerlos llegar al responsable de la unidad especializada de la institución financiera. Ellos no deben hablarle con lenguaje obsceno, acusarlo o amenazarlo, simular que son autoridad judicial con lenguaje o actitudes que lleve al engaño, comunicarse o dejar recados con menores ni con personas de la tercera edad. No debe comunicarse con usted entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, utilizar cartelones u otro medio impreso en su domicilio, incrementar su adeudo de manera irregular o hacerle ofrecimientos sin autorización de la institución financiera. Si usted es víctima de malas prácticas de cobranza, si no reconoce el adeudo o bien le están cobrando lo que debe otra persona, usted puede presentar su denuncia ante la CONDUCEF a través de internet www.conducef.gov.mx. Informó Irlanda Maya. Bueno, y para hablar acerca del buró de cobranza, nos acompañan hoy en Respuesta Oportuna el licenciado Antonio Martínez, abogado en materia de crédito y cobranza. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. El señor Ángel González Vadillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bienvenido, ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Y el licenciado José Vázquez Chávez, jefe del área jurídica de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues uno creería que cuando alguien le tiene que pagar a uno, o le tiene que pagar a una empresa, o tiene una deuda, la obligación va implícita en la persona que tiene esa deuda, de cubrirla, de saldarla. ¿Qué sucede cuando no lo hace porque no tiene la capacidad económica, o porque se le pasó el tiempo, o por cualquier causa que pudiese suscitarse? Bueno, cuando una persona contrae una obligación, una deuda, y esta persona no tiene la capacidad por distintos factores, ya sea el económico, que se quedó sin empleo, cualquier cuestión, el acreedor, un banco, una persona, tiene derecho a que se le pague, se le liquide esa deuda que se contrajo. Si el deudor no tiene la capacidad y la deuda ya es exigible, el acreedor tiene instancias legales para recurrir a ellas, puede acudir a un litigio, a un juzgado, ya dependiendo las características de la deuda mercantil, civil, él podrá acudir a los juzgados y demandarle ante las instancias correctas el pago de lo que se le adeuda, tanto de la suerte principal como de los intereses. Este proceso se ventila ante un juzgado y el juez, una vez que dicta la sentencia correspondiente, es cuando se puede llevar a cabo el embargo de bienes, el embargo de cuentas por parte del deudor para salvaguardar, para liquidar, pagar ese adeudo que mantiene con la empresa, ¿no? Caso distinto también hay otra opción que es una cobranza extrajudicial. Esa no se ventila en un juzgado, esa se lleva a cabo a veces por empresas que recurren a la intimidación, amenazas, coacciones vía telefónica, llamando a las personas y pidiéndoles que liquiden su pago o que los van a demandar o incluso dicen que los van a meter a la cárcel. Todas estas mentiras y realidades que a veces se mezclan y que las personas no conocen. También existe la opción de acudir a los centros de mediación o aquí en el Distrito Federal los centros de justicia alternativa, donde pueden acudir las personas. Es un servicio gratuito, se ventila en estos centros y en caso de que lleguen a un convenio, este convenio tiene la singularidad de que tiene los efectos de una sentencia ejecutoriada. ¿Hasta dónde una persona o una empresa a la cual le deben
puede pues ejercer todo este tipo de acciones para tratar de convencer o de lograr recibir el dinero que le deben? Pues mira, desafortunadamente debe haber un límite. La mayoría de las empresas que se dedican a la cobranza exceden normalmente este límite, exigiendo, como lo señala aquí muy bien el licenciado, el cobro de la deuda por vía de la intimidación, de la amenaza, de llamadas a altas horas de la noche, incluso amenazando a los niños cuando llegan a contestar el teléfono o a las personas de la tercera edad, comentándole que de no liquidarse el adeudo procederán legalmente contra el deudor, pero pues amenazando con cárcel, por ejemplo, como sabemos que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay cárcel por deudas de carácter civil, como las que tiene la gente con los bancos. Por muy alto que sea el capital, no puede haber cárcel bajo este tipo de situaciones. Entonces, a nosotros lo que no nos parece correcto como movimiento social de apoyo al deudor, de defensa a los deudores, es que estos señores de la cobranza ejerzan ese tipo de acciones sobre la gente, ¿no? Sin embargo, tampoco es correcto contraer una deuda y pues no contar con el respaldo económico para saldarla. Entonces, ¿a qué sanciones se hace acreedora una persona que pues contrae deudas y no tiene con qué pagar? Claro, básicamente, como decía el licenciado, habría que iniciar el litigio y una vez perdiéndolo y habiendo dictado sentencia, ya podríamos ver a qué sanciones es acreedor esta persona. Pero hay una responsabilidad para el banco y para la persona que otorga el crédito a una persona en notoria insolvencia, ¿no? A unas sabiendas de que el crédito no se va a pagar, lo otorga y no le interesa. Claro que sí. Ocurre muy frecuentemente. Tenemos gente que ni siquiera sabe escribir correctamente y que le otorgan créditos por 200, 300 mil pesos sin haberles realizado un estudio socioeconómico previo para ver si tienen la capacidad suficiente para hacer frente a este tipo de créditos. O en muchos casos la gente tenía un empleo que le permitía liquidar esta deuda, pagarla poco a poco de acuerdo a sus posibilidades, pero si pierden el trabajo o si su negocio quiebra, pues le resulta imposible continuar pagando. Es cuando el banco se cierra, ya no quiere negociar y comienzan los despachos de cobranza a molestar a la gente, ¿no? Pero en este tipo de situaciones que comenta el señor, ¿no existe más bien la figura del aval? Digamos que para otorgar un crédito, porque incluso cuando uno renta una casa, pues se requiere de un aval que va a hacer frente a esos pagos de renta cuando la persona que está estableciendo el contrato de renta con el propietario no tiene la capacidad económica de cubrir eso, ¿no? Entonces, en estos casos no hay un aval, no hay alguna persona o empresa que avale efectivamente o algún bien que se otorgue, digamos, a cambio del préstamo que se está recibiendo. Bueno, todas estas cuestiones las deben de pactar tanto el acreedor o el deudor en el momento de que están asumiendo la deuda. En el momento de firmen un contrato, un pagaré, la deuda que sea, todo esto a lo mejor se va a ver un aval, va a haber una fianza, va a ver qué tipo de respaldo va a tener el acreedor. Si él no se respalda con estas figuras jurídicas, la cuestión es que tiene que acudir a un litigio y hacer una investigación en el registro público de la propiedad para ver si hay bienes inmuebles que embargar, y una vez que el juez lo decrete, esos bienes se embargan para cubrir la deuda, y si no son suficientes, los bienes se sacan a remate, y si no cubren la deuda, esa deuda sigue vigente hasta que se cubra en su totalidad. Como decía el licenciado, no puede ir ninguna persona a prisión por una deuda de carácter civil, pero sí pueden terminar en la cárcel si llegan a falsear información a su acreedor, si dicen que tienen la capacidad y no es cierto, si lo inducen al engaño para obtener un lucro y un detrimento en contra de su acreedor. Eso sí es un delito. Por supuesto. Bueno, pues ayer comenta Julia Alejandra a través de Twitter que le llegó la carta de un despacho diciendo que irían a evaluar sus bienes, pero ella en febrero pagó la deuda. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta señora en este caso? ¿Debería demostrar que ella efectivamente saldó esa deuda? Claro, hay una instancia arbitral que sería la Conducef para este tipo de problemas. Uno se acerca y en menos de 20 días, si pagó conforme a lo pactado, en un convenio obviamente,
tendría una resolución, un laudo de amistosa composición que declara que ella ya no le debe nada al banco, ¿no? Exactamente. Recibimos la llamada de un señor que nos comenta que le hablan por teléfono de parte de una institución bancaria para cobrarle. Las llamadas son muy tarde por la noche o muy temprano por la mañana. Dice que las personas que le cobran son muy groseras y el señor nos dice que perdió su trabajo, que no ha podido regularizar su situación y pregunta qué puede hacer, pues no se niega a pagar, pero no tiene con qué. Bueno, puede acudir a la Conducef y poner una denuncia por estos hechos. Hay un código de ética de las obligaciones para con los deudores y este código precisamente establece que no se le puede llamar a las personas para que se les cobre después de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. No se pueden conducir con estas personas con palabras obscenas, no pueden requerirle el pago a menores de edad ni a personas de la tercera edad y las llamadas únicamente deben de tener como finalidad el negociar la deuda, el cobrar, no la intimidación, no la coacción, ningún tipo de estas acciones es totalmente reprochable por este código. Juan Carlos de Ciudad Juárez pregunta ¿qué sucede cuando ya estás en el buró y no tienes empleo, vienes, ni forma alguna de cubrir la deuda? Sigue creciendo, ¿qué puede hacer para redimirla? Lo que usted comentaba, ¿no? La deuda va a seguir creciendo, es por supuesto, desafortunadamente es lo que pasa en el 99% de los casos. Nosotros tenemos cerca de 21,000 personas que se han acercado a nosotros con situaciones muy similares de deuda. Desafortunadamente o perdieron su empleo o su negocio quebró o las ventas que están percibiendo en estos momentos ya no son las mismas que tenían hace unos años para poder cubrir estos créditos. Ante esta situación, por mucho que el deudor quiera pagar, le resulta pues imposible, ¿no? Económicamente imposible. Nosotros lo que buscamos es mediar con el banco, con el acreedor directamente, el modo de que esta persona pueda liquidar su adeudo de acuerdo a su capacidad económica actual, porque es la única bajo la cual va a poder pagar. Después de algunos meses de negociar, al final el acreedor siempre acepta. Desafortunadamente en muchos casos esto afecta su calificación en el buro de crédito. Hay mucha gente a la que ya no le interesa, hay mucha gente a la que sí. Ahí tiene que diseñarse una estrategia de acuerdo a cómo quiera terminar con su calificación en el buro. Bueno, aquí no entraría también un poquito la responsabilidad y el civismo de una persona que pues está contrayendo una deuda, de pues saber si no tiene la capacidad de pagarla, pues no contraerla. El problema es que la contrajo cuando podía. Pero la contrajo a largo plazo suficiente que ya no tenía la seguridad de poderla pagar. Eso es una realidad. Mira, ¿no? te voy a explicar. Tenemos casos de gente que tenía escuelas primarias en Ciudad Satélite, por ejemplo, que tenía dinero suficiente para pagar y quiebra la escuela. Durante 15 años fue cliente del banco, siempre le otorgó créditos altísimos, incluso compró su casa con el banco. Y de buenas a primeras, con la crisis esa que se suscita en octubre de 2008, pues pierde el empleo o quiebra su empresa y ya no puede pagar. Eso es lo que ocurre. No es que lo hayan hecho con dolo ni con mala fe, simplemente que llevaban un tren de vida suficiente para pagar y de pronto lo perdieron. Es así de sencillo. ¿Cuáles serían las recomendaciones tanto para el que pues proporciona la cantidad de dinero en préstamo o está ofreciendo su casa en renta o de alguna manera por lo cual pues va a recibir una cantidad, como para el que está contrayendo esa deuda o está firmando ese contrato? ¿Cuáles serían las responsabilidades en ambas partes para no caer en este tipo de situaciones? Claro, como acreedor pues siempre amarrarse bien con una obligación posterior, ¿no? Un aval, una fianza, como decía el licenciado, buscar algo que garantice el pago de la obligación. Como deudor, ser honesto con uno mismo, hacer un plan económico y buscar únicamente pagar el 30% de todos los ingresos en créditos. Es lo único que se puede destinar. Si se destina más, se hace una bola de nieve y al rato ya no pueden pagar ni una ni otra. Okay. Ahora, como está comentando el licenciado, pues esto no es una realidad. Desafortunadamente muchísimas personas solicitan créditos por más de este 30%. Y además, pues con la noticia de que no van a ir a la cárcel si no pueden pagar, pues con mayor tranquilidad lo van a seguir haciendo si es que no tienen una responsabilidad y no tienen un respeto hacia lo que son sus ingresos y a la cantidad que pueden gastar, ¿no? Entonces, ¿qué queda al alcance de la persona que está otorgando el préstamo? En caso de que el aval no pueda tampoco pagar, no pueda cubrir la cantidad que pues se prestaron o la de la renta, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Bueno, realmente
Una vez que nuestro deudor ya su obligación se vence y es exigible y no nos ha llevado a cabo el pago y agotamos las instancias legales correspondientes, que serían a la mercantil, a civil, según sea el caso, y él no nos ha pagado, realmente no podríamos tener otra instancia. Muchos abogados tratan de hacer una presión a veces por lo que sería la vía penal, precisamente tratando de configurarles un delito por ahí, ¿no? Tratando de comprobarles a veces un fraude, pero en el fraude, como comenté, hay que demostrar que esta persona en el momento que contrajo la deuda era insolvente. En el momento en el que él se compromete, no tenía la capacidad y sin embargo está llevando a cabo está pactando esta deuda. Sería a veces lo que nos llega a quedar. Y si no, iniciar el procedimiento y tenemos un plazo para ejecutar esa sentencia. Si el señor tiene bienes a los 2 años, podemos hacer un estudio en el registro público a los 2, 3 años y podemos efectuar el embargo todavía. Emiliano Moreno comenta que a su domicilio llegan múltiples avisos de embargo de despachos y la persona en cuestión no vive en su casa. En este caso, ¿qué procedería? No procedería nada porque el domicilio no tiene nada que ver. El que tiene la deuda es la persona. Tenemos muchos reportes de personas que vivían con sus papás cuando contrajeron el crédito, se mudaron después, obviamente, a su domicilio conyugal y después de algún tiempo, por alguna razón, dejaron de pagar sus créditos y ahora amenazan a los papás con embargarlos a ellos. Esto sencillamente no se puede dar, es imposible. La deuda es de quien la contrajo y no del inmueble donde radicaban antes. De quien la contrajo y en este caso, pues en todo caso de su aval, ¿no? En muchos casos, sobre todo en lo que a tarjetas de crédito se refiere, no hay avales, que es el 99% de los créditos, préstamos personales. Se les da nada más a la persona sin ningún tipo de garantía y es en donde la mayoría de la gente tiene problemas. No hay aval, no hay ningún bien en garantía, no hay nada que pudiera garantizar el monto adeudado de alguna forma. El aval depende totalmente de las partes. Si las partes no lo pactan, no hay una fianza, no hay un aval, pues se contrae la deuda y si no te paga el deudor, pues no puedes ir en contra de nadie más que en contra del deudor. Las deudas son personales. Entonces tienes que ir a demandar al deudor y si él no te paga, ahí termina. ¿Y si el deudor muere? Si el deudor muere, esa deuda queda en la masa hereditaria. O sea, lo que va a heredar esa persona... En todo caso, el heredero habría una deuda sobre esa herencia, sobre esa masa hereditaria. Y si ya no hay algo en la masa hereditaria, si ya no hay que heredar... No, se convierte en una deuda incobrable. Ahora, si el deudor muere, el principal, entonces le corre al acreedor a hacer el juicio sucesorio. Y ese es un gasto más. Entonces, ¿para qué voy a hacer un juicio sucesorio de una persona que no tiene nada a su nombre? Y otra cosa, normalmente hay un seguro que cubre en caso de que muera el deudor, el seguro cubre el monto adeudado y el banco pues recibe su dinero. Sí. El Viux a través de Twitter pregunta si se tiene una deuda con un banco, pero el deudor ahora es discapacitado, si se puede enviar un escrito y cancelar esta deuda. El hecho de que una persona se vuelva discapacitada, ¿la exime de pagar una deuda? Básicamente no, pero podría apelar al banco y buscar una resolución que la apoyara. Ahora, hay ciertos seguros que sí comprenden discapacidades totales. Exactamente. ¿Por qué tardan tanto los bancos en reflejar el pago de la deuda? Dice que liquidó hace un año y le siguen cobrando. Ahí lo que pasa, y me gustaría hacer hincapié en esto, es muy común que los despachos de cobranza engañen a la gente diciéndoles que con X cantidad liquidan su adeudo. Y lo que pasa es que el despacho de cobranza trabaja bajo el sistema de comisión. Entonces ellos reciben la cantidad, el banco recibe la cantidad pactada entre el despacho y el deudor para que supuestamente liquide la deuda. El despacho a su vez recibe su comisión de esta cantidad, pero la deuda nunca quedó cancelada, nunca quedó liquidada. Nada más fue un engaño, repito, por parte del cobrador para recibir su comisión. La deuda sigue existiendo, el deudor piensa que ya la liquidó y después de algún tiempo se la vuelven a exigir porque obviamente este descuento jamás existió. Por eso es importante que la gente que va a negociar la liquidación de su deuda exija una carta convenio perfectamente bien elaborada que le sirva como elemento probatorio de que este convenio existió alguna vez y con eso se pueda amparar en caso de que se la quieran requerir más adelante. Licenciado Vázquez, Lidia Guzmán pregunta si puede entablar una demanda, si le llama por teléfono diciendo que firmó como fiadora de un sobrino cuando ella no firmó nada, ¿qué puede hacer? Híjole, hay una laguna legal aquí, ¿no? Para esta cuestión de las molestias por teléfono no hay legislación
Lo que podría hacer sería, en algún momento dado, y lo veo difícil, cuadrar un delito de extorsión porque le piden que haga un pago a nombre de un tercero que ella desconoce. Licenciado Martínez, José Luis de la Colonia Arenal comenta que debe 4,000 pesos a Fonacot, que ofrece pagar en mensualidades de 1,000, pero que ellos no aceptan, que no tiene forma de pagar al contado, que con quién puede acudir para negociar su pago en mensualidades. Bueno, directamente tiene que acudir con ellos y tratar de negociarlo. Estaría insistiendo con lo que sería su área de cobranzas y ver si pueden renegociar un esquema de pagos. En caso de que no sea posible, pues tiene que esperar ya nada más lo que sería un procedimiento legal por parte de ellos. Pues, licenciados, muchísimas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna en torno al Buró de Cobranza, y ahora le tenemos la respuesta digital con Daniel Escalante. Si te urge saber cuál es tu situación en el Buró de Crédito, debes de ir a la página oficial de esta institución y solicitar un informe o reporte de crédito especial. Puedes solicitar reportes gratuitos o contratar servicios como Mi Score, el cual te dará el número de puntos que has sumado con tu actividad crediticia hasta el momento. En este mismo portal puedes contratar el servicio de alertas Buró, con el cual obtendrás la tranquilidad de saber que nadie está utilizando tu cuenta de forma errónea. También puedes realizar aclaraciones en línea o encontrar los enlaces a sus principales redes sociales. Visita su canal de YouTube para saber más sobre cómo funciona el Buró de Crédito o su Twitter para obtener las últimas actualizaciones minuto a minuto. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Respuesta Oportuna.